En el estudio de la ocurrencia de enfermedades, uno de los indicadores fundamentales es la densidad de incidencia, también conocida como tasa de incidencia por persona-tiempo. Este indicador permite estimar la velocidad con la que se presentan nuevos casos de una enfermedad en una población a lo largo del tiempo, considerando de manera explícita la cantidad de tiempo que cada individuo está efectivamente en riesgo. A diferencia de la incidencia acumulada, que se calcula como una proporción y asume que todos los individuos son seguidos durante el mismo periodo, la densidad de incidencia incorpora una dimensión temporal más precisa, siendo especialmente útil en estudios en los que los individuos tienen diferentes tiempos de seguimiento, por ejemplo, por pérdidas, muerte o fin del estudio. La población está abierta, es decir, permite entradas y salidas a lo largo del tiempo. Veamos un ejemplo concreto del efecto de las pérdidas en el seguimiento. Suponga una cohorte de 200 pacientes seguidos por un año. Dentro del año se registran 30 casos con eventos cardiovasculares. Entre los 170 pacientes restantes, hay 20 que se perdieron antes del año de seguimiento. Si no se consideran dichas pérdidas, el riesgo acumulado sigue siendo 15%. Si las pérdidas están asociadas a eventos cardiovasculares, el riesgo acumulado anterior subestima el riesgo real, que puede llegar a ser hasta 25%. Un concepto importante que surge de todo esto es el de censura. La censura ocurre cuando no es posible precisar el tiempo a la ocurrencia del evento en estudio. Solo se puede afirmar que en el tiempo que se mantuvo en observación, el sujeto no desarrolló el evento. Así surge la necesidad de medir el riesgo en función al tiempo de seguimiento, y aparece el indicador densidad de incidencia. La densidad de incidencia o tasa de densidad de incidencia representa la velocidad de ocurrencia de casos nuevos del evento estudiado en una población de referencia. Se calcula como el número de casos nuevos, dividido entre el total de tiempo persona en riesgo observado. Dicho total es el resultado de sumar el tiempo de observación que aportó cada individuo, desde su entrada al estudio hasta la aparición del evento o su censura. Las unidades de medida de este indicador son tiempo persona, por ejemplo, día o mes paciente, años persona, etc. La tasa de densidad de incidencia es posible calcularla en estudios de cohorte abiertas o dinámicas, donde los participantes pueden entrar y salir del estudio en distintos momentos del tiempo, lo que implica que el número de individuos y la composición de la cohorte pueden cambiar durante el seguimiento. Como ejemplo, considere el siguiente escenario. En una unidad de cuidados intensivos, 100 pacientes fueron seguidos para detectar infecciones nosocomiales. El total de tiempo en riesgo fue de 1000 días paciente, y se registraron 25 infecciones. Así, la velocidad de la aparición de los casos de infecciones nosocomiales se calcula como 25 dividido por el tiempo total de observación, 1000 días, lo que resulta en 0.025 casos día paciente. Con una mayor precisión matemática se podría escribir: si ampliamos este valor por 1000, se obtiene 25 casos de infecciones nosocomiales por 1000 días pacientes. Otra forma de interpretar este dato es escribirlo como el número esperado de casos en un tiempo de observación. La tasa de densidad de incidencia de 25 casos 1000 días, paciente, como valores esperados se podría decir, se esperan 25 casos en 1000 días paciente. Otra forma sería: al final del primer día de observación en 1000 pacientes, se esperan 25 casos de infección nosocomial. O bien, como 500 pacientes seguidos por 2 días aportan 1000 días pacientes, lo anterior es equivalente a decir que, al final del segundo día de observación en 500 pacientes, se esperan 25 casos de infección nosocomial. Veamos más ejemplos. Un segundo ejemplo surge del seguimiento de recaídas en salud mental. En un programa de seguimiento de personas con trastorno bipolar, 80 pacientes contribuyeron a un total de 160 personas año de observación, y se reportaron 24 recaídas. La tasa de densidad de incidencia resulta de dividir los 24 casos en 160, el total de año persona de observación, lo que resulta 0.15, o al amplificar por 1000, resultan 150 casos de recaídas por 1000 años persona. Si las 80 personas del estudio corresponden a una muestra aleatoria de una población objetivo, es posible estimar por intervalo de confianza dicha tasa. Usando STATA se obtiene. Así se podría decir que, en promedio, se esperan entre 96 y 223 casos de recaídas en 1000 años persona de observación, con un 95% de confianza.
Este diagrama presenta el seguimiento hipotético de 8 pacientes expuestos a un factor de riesgo. El estudio parte el enrolamiento de pacientes en abril de 2017 y termina en junio de 2022. El seguimiento de cada paciente se expresa con líneas y etiquetas, como lo señala el cuadro de la derecha. Por ejemplo, el paciente 1, P1, entra al estudio en abril de 2017 y es seguido por 12 meses donde es diagnosticado con la enfermedad D. Luego es seguido hasta finales de 2019 donde muere por dicha enfermedad. El paciente 14, P14, entra al estudio a principios de octubre de 2018, es seguido hasta el fin del estudio sin desarrollar la enfermedad. La tasa de densidad de incidencia resulta de la división de los 6 casos de la enfermedad D, por la suma del tiempo aportado por cada una de las 8 personas del estudio, que resulta 231 meses. Así la tasa de densidad de incidencia será igual a 0.026 casos mes persona. En la próxima diapositiva se presentan formas equivalentes de expresar este mismo resultado. Una interpretación equivalente a la anterior sería: el valor 0.026 casos mes persona se puede amplificar por 12 para escribirlo en años persona, lo que resulta en 0.312 casos año persona. Y luego amplificarlo por 10 para tener un promedio de casos fácil de interpretar. Por lo que se podría decir que, en 10 personas observadas por un año, se tienen 10 años persona, y en estos 10 años persona, se espera observar en promedio 3.1 casos de la enfermedad D. Lo invitamos a realizar los ejercicios de cálculo e interpretación de tasas de densidad de incidencia. El link correspondiente lo puede encontrar en la descripción de este video o en el campus virtual de este curso.